Hola mi gente, bienvenidos a Latinx Salud Mental, un programa que busca concientizar a nuestra comunidad Latinx acerca de temas relacionados a la salud mental. Y lo hacemos en colaboración con profesionales en el área de salud mental y en el área de salud en general. Estos profesionales que se enfocan y están dedicados a proveer información para que nuestra comunidad esté saludable. Y hoy día tenemos a Grace Terrazas. Estoy muy emocionada de tenerla acá. Nosotros fuimos a la universidad juntas y ella es una colega, trabajadora social clínica, psicoterapeuta y también directora de un programa de CBHI. Grace, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ilira. Estoy muy contenta de poder participar en esta iniciativa y poder brindar información a nuestra comunidad. Grace, qué emoción que estés acá. Cuéntanos acerca de quién eres. A mí me encanta preguntarle a los profesionales que vienen acá qué los apasiona y también, obviamente, cuáles son las influencias culturales, porque como sabes tú muy bien, en nuestra formación de trabajo social clínico tomamos en cuenta la formación, la crianza, la cultura, para determinar cuál es el plan más apropiado para un cliente. Por eso le llamamos tratamiento individualizado, porque es importante tomar en cuenta la crianza, la cultura. Así que cuéntanos quién eres. Con mucho gusto. Bueno, definitivamente siento que mi cultura, mi crianza ha sido un factor muy grande en el desenvolvimiento de mi carrera profesional. Yo nací en La Paz, Bolivia, pero vine con mis papás cuando tenía 4 años. Así que mayormente crecí aquí en Estados Unidos, pero me identifico como inmigrante. Crecí en una familia que era su primera experiencia aquí en los Estados Unidos, navegando los sistemas, la cultura, las diferencias. Entonces, siento que definitivamente eso fue lo que me llevó a buscar una carrera en la salud mental, en el trabajo social, porque hubo muchos momentos durante mi crianza, mi infancia, mi niñez, que recibimos ayuda o que necesitábamos la ayuda para poder navegar las dificultades que ocurren. Sabes, mis papás trabajaban todo el tiempo, entonces mayormente logré en una corta edad pude reconocer las dificultades que atravesamos como adultos, navegando el balance del trabajo, las responsabilidades, la familia, y todo eso me ha llevado a buscar esta carrera y también a sentirme muy afortunada de tener las enseñanzas y las habilidades de poder ayudar a otros. Sí, sí. Y la historia inmigrante, ¿no? De ver, como has dicho, el esfuerzo que ponen nuestros padres para trabajar, para echar una familia adelante, a veces teniendo 2 y 3 trabajos, es una historia muy común en nuestra población. Y nosotros como niños viendo ese modelo del arduo trabajo que toma echar una familia inmigrante hacia adelante en los Estados Unidos. Así que definitivamente eso influencia mucho los valores que tenemos, que son unos de los valores tan bonitos que tenemos nuestras familias latinas. Así que muchas gracias por compartir eso. Y cuéntanos acerca de tu rol en Northeast Services. Sí, bueno, ahorita comencé siendo la directora del programa que hace los servicios de CBHI, ofreciendo a la comunidad servicios intensivos de terapia dentro de la comunidad, dentro de las casas, los hogares. Mayormente el área donde yo me enfoco es el área del sudeste de Massachusetts, cubriendo Fall River, Attleboro y Brockton. Entonces, es una área, como puedes saber, amplia. Y muy diversa. Tenemos una comunidad latina muy presente, también una comunidad de caboverdiana. Entonces me siento muy afortunada. Ha sido un cambio en mi carrera que me ha encantado poder estar en este otro lado, aparte de ya no dando los servicios directos, pero apoyando a otras personas a que hagan el trabajo de ayudar a estas familias a navegar problemas familiares, problemas de conducta de los niños, ajustamientos. Y claro que la experiencia que tenemos así como terapeuta en sí, de dar ese servicio a los clientes directamente, informa lo que hacemos como líder. Y tenemos que, o sea, deberíamos de tener más líderes
como tú, como directora de un programa, para que puedan fortalecer cómo estos programas se manifiestan en nuestra comunidad, ¿no? De poder cambiar, porque como tú y yo sabemos muy claramente, algunos de los sistemas no están adaptados a las necesidades de nuestra comunidad, pero si tenemos personas como tú que entienden a la comunidad, podemos informar a los sistemas y otras personas en el área del liderazgo para que puedan hacer esos cambios para que beneficien mejor a la comunidad. Así que es muy importante tener ambos, ¿no? Tener el psicoterapeuta que le provee el servicio directo a los clientes, pero también tener personas en rangos de liderazgo. Así que es muy importante tenerte en esa área. Y sé que también, aparte de ser directora en este programa en CBHI, haces otras cosas también. También haces evaluaciones. Cuéntame un poquito acerca de eso. En la parte privada de mi vida, tengo una pequeña práctica privada donde me enfoco más en las evaluaciones de inmigración, específicamente situaciones de asilo político, de lo que le llaman el hardship waiver, cuando tenemos una persona que está en necesidad de demostrar que su ausencia o una decisión en su caso sería detrimental para la familia o para los familiares de ellos. Y es algo que, bueno, tú sabes, me imagino que has atravesado familias que navegan el sistema de inmigración y muchas veces no tienen los recursos ni las ayudas para poder explicar su historia, cómo esto les impacta, cómo la situación de inmigración influye tanto en la estabilidad emocional. Definitivamente. Y para mí ha sido algo que siempre he trabajado, he navegado cuando estaba haciendo trabajo más directo, pero ahora tengo la oportunidad de poder brindar los servicios de la evaluación y poder ayudarles más directamente con sus abogados en el caso de inmigración. Así que pueden encontrar a Grace, yo le voy a poner toda la información debajo para que la encuentren y si necesitan comunicarse con ella lo puedan hacer. Entonces, Grace, estábamos comentando que en esta época, tratando de buscar un tema que sea beneficioso para la comunidad, estábamos hablando de que hay muchos cambios con la pandemia y uno que no se toca a fondo y no se toca a menudo es el impacto que esto está teniendo en nuestros procesos emocionales, pero más específicamente en un proceso que está creando como un proceso de duelo en las personas, y un duelo colectivo. Entonces, cuéntame un poquito acerca de cómo tú has visto el proceso de la pandemia, todo lo que ha pasado con la pandemia, influenciar a las personas en general, emocionalmente, pero ya luego entramos más a fondo en el impacto que se está viendo mucho duelo. Incluso esas personas que no han perdido un ser querido por medio de la pandemia, pero han tenido otras pérdidas, incluyendo de trabajo, de estructura, porque ya no tienen, el sistema escolar ha cambiado muchísimo, su rutina diaria ha cambiado muchísimo, entonces hay muchas maneras de experimentar el duelo. Entonces, cuéntanos en general y ya luego entramos a fondo en lo del duelo. Claro. Bueno, creo que es evidente y creo que todos pueden acertar de que ha sido una transición, un proceso muy difícil, la situación de la pandemia, que definitivamente nos ha dejado muy inseguros a muchos, con muchas dudas, preocupaciones. Entonces creo que definitivamente hemos visto el cambio en la seguridad que teníamos antes del mundo que navegábamos, ¿verdad? Y la ansiedad que provoca eso. Esa inseguridad de no saber lo que va a pasar. Entonces, definitivamente he visto que eso ha sido algo que en general la mayoría de las personas podemos comunicar y expresar que es algo que hemos experimentado. Sí, la fundación de un ser humano, o sea, cuando hablamos del bienestar de un ser humano, la seguridad es la base, ¿no? La seguridad de la persona, qué tan seguro se siente, no solo físicamente, pero psicológicamente, emocionalmente. Y con la pandemia hemos sido afectados de muchas maneras, incluyendo económicamente, psicológicamente, emocionalmente. Entonces, obviamente, todos hemos experimentado diferentes pérdidas a diferentes niveles, pero
todos hemos experimentado un cambio drástico en nuestra rutina diaria. Entonces, sí, la seguridad ha sido afectada. Y entonces, esta seguridad siendo afectada, las diferentes pérdidas que hemos tenido de nuestra rutina, ¿cómo es relacionado al duelo? Bueno, creo que es importante reconocer que mayormente asociamos el duelo con la muerte, ¿verdad? Mayormente es lo común. Pero exactamente como tú acabas de decir, los cambios en la estructura financiera, económica, los cambios en la escuela, en todos los sistemas que nosotros ya conocíamos como lo normal, lo que tal vez ni nos dábamos cuenta que era algo de rutina para nosotros. Eso, la pérdida de esas cosas también provoca el duelo. Y muchas veces no reconocemos eso o pensamos que no es el caso. Cuando estos cambios ocurrían antes de la pandemia, creo que era un poquito más difícil de reconocerlo, porque te puede estar pasando a ti en una ocasión, a otra persona en otra, y no siempre al mismo tiempo. Pero en este momento, durante la pandemia, se puede decir que ha habido una gran cantidad de personas que al mismo tiempo están sintiendo estos sentimientos. Un buen porcentaje ha perdido el trabajo al mismo tiempo. Han tenido, las escuelas se cerraron la mayoría al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que la combinación o lo que se junta en las personas, esta experiencia, es lo que podemos decir el duelo colectivo. Que todos los estamos sintiendo al mismo tiempo y con varias situaciones que provoca este sentimiento. Pues el más conocido modelo de duelo sería Elizabeth Kübler-Ross, que habla de las 5 etapas del duelo, y se ha expandido más la teoría, ¿no? Pero la básica es la de ella, y ella habla del proceso de duelo en 5 etapas. Que está la negación, la ira, la negociación, y ya luego la depresión y la aceptación. Y cada una tiene sus diferentes características. Y sí se ve ese duelo colectivo en las personas. ¿Podrías platicar un poquito más? Porque sé que nuestra comunidad está hambrienta de información y de entender qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está experimentando en este momento, porque sí lo estamos experimentando muchísimas personas al mismo tiempo, pero no se habla lo suficiente. Y muchas personas están también sufriendo callados y experimentando muchas emociones que quizás antes no habían tenido con tanta intensidad. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de qué es el duelo, o sea, qué es lo que sentimos, qué es lo que puede estar pasando a las personas. Es importante comenzar de que el proceso del duelo, como tú acabas de explicarnos, las diferentes etapas, es un proceso individual, que cada uno lo sentimos en diferentes formas, ¿verdad? Algunos podemos estar en la etapa de la negación primero y otros no, podemos estar en la ira. Y el tiempo que estamos dentro de esas etapas específicas también depende, es un proceso individual. Pero creo que es importante reconocer de que en el pasado, cuando asociábamos más el duelo con la muerte, eso nos ayudaba a entenderlo, ¿verdad? Había un evento, ha fallecido una persona, siento esto, entonces aún siendo un poquito difícil de reconocer, teníamos algo que podíamos algo concreto que podíamos detener y decir, esto me está pasando por este motivo. En cambio, en la situación que estamos con la pandemia, no siempre reconocemos que nos está pasando, porque no necesariamente tiene que ser algo, un evento que esté sucediendo en el momento o algo que sea que nosotros consideramos que sea algo grande, pero aún puede provocar esos mismos sentimientos. Entonces, para algunas familias, especialmente yo puedo en mi propia experiencia y un motivo por el que yo empecé a investigar un poquito más acerca de este tema es el tema de mudar. Algo que en el pasado tal vez no tendría que ser tan difícil y tan complicado. En mi experiencia sentí que se me volvió más difícil de poder navegar una mudanza de una casa a otra. Y
y es que viene unos sentimientos, y es la tristeza o a veces la inseguridad, sintiéndonos que no, estresados, la ira, todos estos síntomas, todas estas etapas se pueden manifestar en diferentes formas. Definitivamente, y en diferentes intensidades y definitivamente, como aclaraste, no son progresivas. Tú puedes ir en una etapa y no la otra y puedes regresar a una más previa, o sea que no es algo muy individual. Exacto. Entonces creo que es importante poder brindar esta información a nuestra comunidad para que si existen dificultades o momentos que uno que reconozca, pueda reconocer de que es algo que debería estar ocurriendo. No sentirnos mal pensando de que algo debe estar mal conmigo o porque yo estoy reaccionando, porque el duelo colectivo es algo que en general la mayoría de nosotros lo estamos viviendo. Sí, hay que normalizar esta reacción, porque yo creo que uno de los factores más perjudiciosos es que, como sabemos, hay mucho estigma en buscar ayuda en el área de salud mental. Muchas personas no buscan ayuda porque tienen miedo de ser juzgados, de que hay algo malo en ellos, pero también al igual con este duelo colectivo, hay muchas personas que están experimentando estas emociones, este sentimiento de pérdida. Puedo hablar, por ejemplo, de algunos clientes que tengo que son niños y son adolescentes. Han perdido el contacto social que tenían anteriormente con sus compañeros de clase, con sus amigos, y están pasando por un duelo colectivo. Y hay que normalizar esto porque no necesariamente es algo que se va a quedar por un periodo largo de tiempo, pero cada quien, como has dicho, es un proceso individualizado. Entonces tenemos que estar al tanto de que no se empeore, pero entendiendo que es un proceso normal bajo las circunstancias que estamos hoy en día. Así que es una aclaración muy importante eso, de que hay que normalizar este proceso de duelo, porque sí son pérdidas, como has dicho, que quizás no es algo drástico, que por ejemplo cuando perdimos a un ser querido, ya sea de una manera repentina o algo ya que sabíamos que venía, es un evento específico que puedes decir, esto me está pasando esto, pero ahorita son muchas pérdidas que tenemos en diferentes áreas. Entonces esto se puede acumular y producir diferentes procesos de duelo para cada persona. Entonces, Grace, algo más acerca del duelo y cómo manejarlo, ¿qué recomendaciones tiene para nuestra población Latinx, los padres, los adultos de familia, los niños, los adolescentes? ¿Qué es importante saber? Bueno, quería simplemente poner un punto más de que quería mencionar, que creo que es importante, de que inclusivemente también aún no haber tenido la experiencia de tener alguna pérdida, el duelo colectivo, el hecho de que algunas personas a nuestro alrededor estén pasando por ese sentimiento, esa reacción, ese proceso, está causando que también nosotros, algunos que no estamos pasando por eso, empecemos a sentirlo ya de como anticipación. Entonces, ya algo malo va a pasar o va a venir un duelo, va a venir algo. Entonces, esa reacción, ese proceso puede comenzar hasta antes de tener un evento que lo provoque una situación. Una pérdida directa. Exacto. Entonces, eso también fue un punto muy interesante que yo encontré y que creo que es importante porque ya sabes, en nuestras familias, comunidades, a veces nos contamos lo que nos está pasando, buscamos el apoyo, lo que es bueno conectarse con las personas que tú tienes, que sí son personas que te apoyan, pero eso también a veces nos puede poner susceptible a sentir este proceso o este sentimiento del duelo colectivo. Y igualmente, regresando un poquito acerca de los valores de nuestra comunidad Latinx, nosotros somos personas compasivas y queremos apoyar y queremos aportar y nos duele ver a otros sufrir. Entonces, por ahí también es la influencia del duelo colectivo, que como dices, ya empiezas anticipar que te va a pasar algo a ti directamente, pero solo sin tener una pérdida directa, como has dicho ya, te puede afectar ver a otras personas sufriendo, ver a otras personas pasando por un proceso de duelo. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que estar pendientes y atentos también a cómo nos está afectando el duelo de otras personas, cómo estamos procesando eso y qué ayuda y qué apoyo necesitamos nosotros
para poder procesar esto mejor. Exactamente como tú mencionas, es importante reconocerlo, ¿verdad? Tú preguntaste qué cosas deberíamos hacer o qué podemos hacer. Y yo creo que lo importante es reconocer, dar validez a nuestros sentimientos, buscar ayuda de nuestros amigos, de familiares, de personas en las que confiamos. También buscar ayuda profesional. Es importante la consejería porque es un espacio donde nos puede dar herramientas para poder sobrellevar más este proceso, técnicas. Tú sabes, hay herramientas que nos ayudan a lidiar con la ansiedad, no eliminan el proceso o los síntomas o los sentimientos que tenemos, pero sí nos ayudan a sobrellevarlos mejor y a no dejar que influyan de una manera muy negativa en nuestra vida. Uh-huh. Y obviamente no puede eliminar la situación de la pandemia, pero esas herramientas nos fortalecen para poder lidiar con el día a día. Y otra cosa que es muy importante es en hablar de ese proceso colectivo, de ese duelo colectivo, es tratar de implementar también compasión colectiva, de tener autocompasión y como has dicho, darle validez a esas emociones diciendo estoy pasando por un momento difícil, porque tenemos esta manera de enfrentar las cosas pensando tengo que hacer mejor, tengo que hacer bien, no hice bien hoy, no terminé todas mis tareas, o sea, esa autocrítica puede hacer un proceso de duelo aún peor y un proceso difícil como el que estamos pasando aún peor. Entonces es importante moverse un poquito, alejarse un poquito de esa autocrítica y en vez de darse esa autocompasión y decirse, como has dicho, verbalizar si es posible, si la persona se siente cómoda, decir, estoy pasando por un momento difícil, estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo en este momento. Entonces esa autocompasión puede ayudarnos a fortalecernos y a no compadecer de una manera más intensa este duelo colectivo. Así que sí, muy importante. Sí, exactamente. Creo que eso es la clave de ser compasivos con nosotros mismos, con otros, darnos tiempo, ¿verdad? Reconocer de que esto es un proceso y que tenemos que otorgarnos y darnos el permiso de cuidarnos, ya sea si eso significa que tomas un día y te recuestas en cama y es lo único que haces, pero está bien porque es parte de nuestro cuidado y es importante cuidarnos. Y como siempre hablamos nosotros en nuestra carrera, si uno no se cuida, si uno no se llena su vaso, no puede compartir con las otras personas y en este momento es muy importante también anclar en la validez de la calidad en vez de la cantidad. Y de poder llenarse ese vaso para poder proveerse y proveer a nuestros seres queridos y aquellos que están bajo nuestra tutela, sean niños o también clientes, el mejor cuidado posible. Y para eso tenemos que hacer lo que es necesario para nuestro autocuidado. Así que a veces ahí viene la autocrítica cuando nos recostamos o dormimos mucho o tenemos que descansar. Hay que parar eso, hay que tratar de mejorar ese proceso y esa relación que tenemos con nosotros mismos y como has dicho tú, decir, yo necesito esto en este momento para poder proveer mejor el día siguiente. Así que es muy importante. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Grace, por estar con nosotros. ¿Tienes algún comentario final para nuestra comunidad Latinx antes de terminar? Bueno, solamente agradecerles a todos que se van a sintonizar con nosotros y escuchar nuestros mensajes. Y Lira, muchas gracias por la oportunidad. Como dije más antes, me siento muy afortunada de poder tener la oportunidad de brindar información y expandir la información que nuestra comunidad tiene, el acceso que tiene. Sí, definitivamente. Esa es la misión de la Latinx Salud Mental, como ya saben, es de expandir y de poder colaborar con profesionales como Grace, y con organizaciones como con las que ellas trabajan para que ustedes se conecten y puedan mejorar su bienestar. Así que sigan a Grace. Somos Northeast Family Services. Y están en todo el estado, aunque ella se enfoca en el área sureste de Massachusetts, pero están en todo el estado, así que búsquenlos a ellos, sigan a Grace. Y sigan a la Latinx Salud Mental en YouTube, Instagram y Facebook para más contenido como el de hoy. Gracias, Grace. Muchas gracias.